Hace algunas semanas he estado en una búsqueda de algunos de los productos más baratos y pencas de AliExpress. De hecho, uno de mis últimos videos, que de hecho en el momento que estoy grabando esto es el último video que subí, reseñé varios MP3 baratos de AliExpress y la verdad es que eran muy malos y bueno, recomiendo ver ese video después de este, claro está. Pero en esta ocasión decidí cambiar mi enfoque a otro tipo de producto que también es común en AliExpress, siendo estas las consolas portátiles. Y decidí buscar entre tantas consolas la más barata que hubiera. Y aquí es donde encontré esta maravilla. Esta es una consola. No tiene marca ni modelo. Y de hecho era tan barata que venía en una bolsa. En esta bolsa de acá, de hecho. Con estas cosas. Sí, esto es todo lo que viene. No venía ni con caja. Me costó como 4 lucas, así que eso. Tenemos acá el manual. El manual con el inglés más roto que se puedan imaginar. Acá se refieren al producto como Retro FC. Ya vamos a hablar un poco de por qué. Y vienen dos cables. Un cable, el micro USB de carga. Gracias. Y este cable AB, que es para conectarlo a la tele. Si es que tuvieras una tele súper antigua y más encima este es mono, ni siquiera es estéreo. Así que ahí bien pillines los chinos. Y bueno, esta es la consola. De un plástico muy barato. Y un olor muy chino. No sé cómo describirlo en realidad. Vamos a hablar del tacto de los botones. Muy malo. La cruceta no tiene nada de recorrido, como si fuera plana. O sea, obviamente tiene algo de recorrido, pero se siente como súper dura y no es nada agradable. Y tenemos 4 botones acá, que también se sienten muy malos. Start y Select se sienten un poco mejor. Tenemos un reset acá, que de hecho este parece ser un micro switch, porque suena bastante bien. Tenemos volumen. Acá atrás no tenemos nada. Bueno, tenemos la tabla de la batería y nada más. Acá tenemos el conector para el AB, el conector de carga, micro USB y el switch de encendido. Lo clásico. Pero bueno, viendo que la forma es como una Game Boy, me pregunto qué juegos tendrá. Debe tener juegos de Game Boy, ¿no? Supongo que eso es lo que alguien pensaría. Pero veamos qué pasa al prenderla. Vamos a darle volumen. Música bien china en 8 bits. Tenemos 2 idiomas, chino e inglés. Ok. Y tenemos 500 juegos. Me pregunto cuántos se repetirán. Pero tenemos Contra Force. Bueno, tenemos acá, a lo mejor. Tenemos. Pero. Uy, esta cruceta está mala. Tenemos Angry Birds. Para la NES. Y sí, creo que. Olvidé explicar esa parte, pero sí, esta básicamente es una NES hecha consola portátil ultra barata de AliExpress. O sea, supongamos que tenemos una NES. Comprimieron todos los componentes a un chip. Y ese chip se lo metieron a millones y millones de consolas diferentes. Y una de ellas es esta. Entonces, bueno, este básicamente es un Famiclone, que es como se le suele llamar a estas consolas. Que bueno, la etimología es súper simple. Famicom, que es el nombre de la NES japonesa, y clon. Y bueno, esto es simplemente eso, esto es un Famiclone. Así que probemos algunos juegos. Prendamos de nuevo. Y ahora sí probemos algo. Partamos por algo simple, Super Mario Bros. Uy, esta pantalla es bien mala. No sé si en la cámara se llega a notar. Los ángulos de visión son malos. Y vamos a probar. Oh no, qué asco. Y ok, los botones. Oh no. Vamos a ver si puedo. Ok, le pongamos la pausa. Acá tenemos 2 problemas. Uno, el sonido va muy rápido. Bueno, el juego va muy rápido. Esto no me acuerdo cuál era la explicación técnica. Creo que tiene que ver con incompatibilidad entre NTSC y PAL. No quiero profundizar mucho en eso. Y lo segundo es que la precisión del sonido. Que el sonido es muy preciso por alguna razón. Lo más probable es que sea por el chip de sonido que está usando.
que como es un clon del hardware de la NES, pero es un clon chino, pues pueden haber imprecisiones. Y bueno, era una consola súper barata, entonces, bueno, probablemente usaron el chip más barato y bueno, tiene imprecisiones. Y hablemos también del layout de los botones, porque tenemos A, B, X, Y. No tengo control de NES acá, pero probablemente ya todos saben que el control de NES no tiene cuatro botones acá, tiene solo dos, tiene el A y el B solamente. Pero eso es porque acá los chinos estos le metieron botones turbo. Porque, bueno, obviamente hay que meterle funciones, supongo, a tu consola china. Así que, bueno, pues le metieron botones turbo. Pero no solo eso, sino que el layout está raro también. Porque no es ABXY, o bueno, AB, este turbo A y este turbo B, sino que es, aquí dice B, pero este es el A. Este que dice Y es el B. Este que dice A es el turbo A. Y este que dice X es el turbo B. Así que eso puede ser medio confuso por si estás usando esta cosa por primera vez. Así que gracias chinos por hacer esto súper confuso. En cuanto a la calidad del sonido del parlante no es terrible, pero tampoco me gusta. Aunque mejor apaguémosla y viendo el hecho de que podemos usar una conexión AB, tengo una idea bien interesante. Porque tengo esto, que es una especie de capturadora AB, que se puede conectar al computador para capturar la imagen de la consola. Así que podemos usar eso para ver la imagen más grande. Así que hago un corte rápido y vamos a eso. Así que ahora estamos aquí en el gameplay. Así que vamos a ver qué juegos tenemos. Tenemos Angry Birds. ¡Ah, no! ¡Ah, qué horrible música! ¡Cállenla, porfa! Oh, mejor. Pero acá tenemos, wow, qué menús más lentos y qué pájaros y chanchos más feos. Oh, ok. Supongo que puedo tirarlo. Ok. Lo tiro ahora el botón A. Y... ok, ¿saben qué? Mejor tengo otra idea. Ahora sí, voy a grabar mis manos mientras juego. Así que... eso... para, bueno, hacer algo más nuevo, no sé. Mejor quitemos el manual de acá. Y... ok, esa hitbox estuvo muy rara. Vamos a ver si este pajarito le da al chancho. No, se pasó de largo. Ok, tengo mis dudas sobre si esto siquiera es posible. ¡Ah! Ok. Mejor cambiamos de juego. Cambiamos en este caso a, no sé, Super Mario Bros. 3. Algo típico, ¿no? Oh, ahí está nuestro famoso juego. Y efectivamente solo dice 3. Como, oye, ¿y cuál es tu juego favorito? Y, 3. Ese es mi juego favorito. Lanzado en... no sé. Y ocurre lo mismo que con el Super Mario Bros. Solo que esta vez no está acelerado. Esta vez no está acelerado, pero los sonidos suenan mal. Y esa transición me hace decir que esta es la versión japonesa y se está pegando un poco la grabación. La captura, mejor dicho. Vamos a ver. Completemos un nivel y ahí vemos más juegos. Cabe destacar que no tengo los conocimientos técnicos de por qué suena así de raro y ni nada, así que... no soy la persona indicada para responderles eso. Pero mi hipótesis es lo que dije hace rato, de que el chip de sonido usado acá es de mala calidad y no es una recreación perfecta del chip de sonido de la NES real y por eso los sonidos suenan raros en algunos juegos. Hasta ahora es jugable, aunque es jugable entre comillas porque los controles son tan asquerosamente malos que no lo recomiendo.
Pero o sea, es jugable, pero no, como digo, no lo recomiendo. Estos botones se sienten muy malos. Cambiando de juego, tenemos algo que noté probándola, es que tenemos una colección acá de 12 juegos. O sea, vamos acá, mejor reinicio. Elegimos Contra 1 y tenemos una colección de Contra, por alguna razón. A ver, ok, funcionó con el código Konami, que bueno. A todo puedo usar los botones turbo y hacer esto y jugar así. Uy. Mejor probemos algunos juegos especiales. Como este de acá que dice Chitei Tanken. No lo conozco, así que veamos. Ok, está en japonés. Copyright 1986. ¿Use? ¿Use? Ok, el texto está en japonés, creo. Y es... ¿qué tengo que hacer acá? Ok, disparo con el A. El B no hace nada, creo. Recogí un champiñón. Ok, esto de estar que el protagonista acá está cavando me recuerda a Dig Dug. Pero no sé exactamente lo que hay que hacer. Hay unos huevos acá que no les puedo hacer nada y puedo matar a ese cangrejo. Recojo el champiñón. A ver, hay un escorpión. A ver si lo puedo matar. Ok, maté al escorpión. Y wow, qué buen juego, GOTY. Juego del año, porfa, denle juego del año. O bueno, probablemente no estoy entendiendo algo. Si alguien tiene más información de este juego, déjenmela en los comentarios. Pero podría seguir así todo el día. Veamos si hay algo más especial. Como por ejemplo este de acá. Super Mario 6. Porque obviamente hubo un Super Mario 6. No, de hecho ni siquiera es Super Mario 6, es Super Bros 6. Ni siquiera es de Mario, ok. Ese no es Mario. Eso es un conejo. Ese es de... Estos son los monos estos del Tiny Toons. No, nunca vi esa serie, así que no tengo ningún conocimiento sobre estos personajes. Solo sé que es de Warner Bros, al igual que los Looney Tunes, entonces... Como los hijos, no sé. Pero así, ahora está Mario y estamos en un mundo de plataformas. Cogiendo zanahoria, saltando sobre globos y bueno, esto... Supongo que alguien tomó este juego y dijo, este podría ser un juego de Mario. Y técnicamente sí. Se juega relativamente bien. Aunque supongo que debe ser mejor jugar al original en vez de esta recreación, de este hack ROM con la cara de Mario. Y ahora cambié de personaje, ahora soy el pato Lucas bebé. O bueno, como se llame el personaje este de Tiny Toons. Que bueno, para mí estos dos que salen acá son el Bugs Bunny y el Pato Lucas bebés. Aunque obviamente no son. Y bueno, eso fue Super Mario Bros 6. Ahora sale un pájaro ahí. Top. Hablando más de la consola, el cable es de mala calidad. O sea, ahora por lo menos no me ha dado problemas, pero a veces si muevo un poco los cables y eso, da problemas. Afortunadamente durante esta grabación no me ha dado ningún problema, así que eso es bueno. Y tenemos más juegos de Mario, desde el 9, 10, 14 y 16. Mario 16, este no lo recuerdo. Oh sí, ¿cómo olvidar cuando Mario estaba peleando contra dinosaurios y contra cavernícolas? Y tirando hachas. Para los que no lo saben, creo que este se llama Johan Mac. Pero sí, le tiras hachas a los enemigos. Es como... Creo que se entiende. Los dinosaurios desgraciados no quieren dejarse morir. A ver, algún otro juego. Vamos a ver si hay alguno que se repita. Mortal Kombat con C. Ok. Eso me da curiosidad. Porque Mortal Kombat salió para arcade mucho después de la vida útil de la NES. Así que esto está. Y...
Son los mismos personajes repetidos una y otra vez. Ah, elegí a este, no me acuerdo. No me acuerdo quién era. Nightwolf. No recordaba ese personaje yo, pero está bien. Controles tan raros y no me acuerdo. ¿Cuál soy yo en todo caso? Creo que soy el de azul. Pero parece que no lo estoy haciendo tan mal. Creo. Ok, por lo menos. Ok, por lo menos la IA no es muy buena. Creo. O sea, creo que soy el de la izquierda. Supongo que soy el de la izquierda. Ok. Efectivamente pareciera como si hubieran ese número de juego ahí. Porque hay un juego llamado Star y uno llamado Spar. A ver. ¡Wow! El juego del año. Star. Estrella. Vamos a ver qué es esto. Espérate, esa es la música del Star Wars. Y ahora ya no hay música. Pero acá está Spar. Game A versus Computer y versus... Y dos jugadores. Ok, no sé qué es esto. Son... yo soy el Shrek, supongo. Y este es mi contrincante. Y me ganó. Espérate, este no era un juego... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como de peleas callejeras. Pero ahora estamos como en el bosque. Un bosque de un solo árbol. Bueno, ahora la estoy pegando. A ver que se salga. Ahí se salió. Vamos Shrek, tú puedes. Vamos a pelear contra el mismo tipo de nuevo. Creo. Lo único que tengo que hacer es presionar este botón a cada rato y ganar. Ok. Wow, qué difícil. Solo que a veces pareciera que no registra el golpe. Ni siquiera me deja avanzar. Ok, este es más complicado. Pensé que era como el otro, el anterior. Bueno, igual se salió. Y bueno, ese es el juego, parece. Mejor apaguemos la consola y demos conclusiones. Oh, magia. Así que ahora sí, para concluir, esta consola es una basura. De hecho, quiero regalarla a alguien cuando, bueno, termine de grabar esto y, bueno, suba el video y todo. Quiero regalársela a alguien. A algún random, no sé, veré cómo lo hago. Pero yo no la quiero. Si este video llega a 10.000 visitas, la regalo así o sí. Y si llega a menos, probablemente igual. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Y ahora sí, si quieren revisar la vez en la que compré reproductores MP3 de AliExpress, pueden verlo acá. Está en la descripción, supongo, en mi canal. O acá. Y bueno, ahí estará. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campana. Únanse a mi server de Discord, síganme en redes sociales y eso. Adiós.